Venga, vamos ahí ya. Venga, buenas tardes otra vez. Yo no estoy enfadado, ¿eh? Que no penséis que... Yo aquí me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Yo no estoy enfadado, todo lo contrario, estoy muy a gusto, ¿eh? Bueno, 5 minutos porque ya vemos que el tiempo está como muy controlado, ¿vale? La conferencia de hoy corre a cargo de María Isabel Cintas Guillén, a la que agradecemos mucho tu presencia aquí para hablarnos sobre el periodista y exiliado Manuel Chávez Nogales. María Isabel Cintas es catedrática jubilada de Instituto de Bachillerato, miembro del Grupo de Investigación Historia Crítica del Periodismo Andaluz de la Universidad de Sevilla, ICPAN, y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, con la tesis Manuel Chávez Nogales, 4 reportajes en la literatura y el periodismo, de 1998. Ha sido la recopiladora de la obra completa de Chávez Nogales y su primera editora. Es autora también de varios estudios, artículos y de una biografía fundamental, Chávez Nogales, Andar y Contar, Universidad de Sevilla, 2021. Además, aporta muy interesantes comentarios que desgranan la vida, personalidad y obra del periodista sevillano en el libro documental de Daniel Suberbiola y Luis Felipe Torrente, El hombre que estaba allí, junto al testimonio de otros escritores como Antonio Muñoz Molina o los recuerdos personales de su hija Pilar Chávez Jones. Otra de sus líneas de investigación se centran en las obras de Manuel Chávez Rey, padre de Chávez Nogales, y la del exiliado republicano Salvador de Madariaga. El catedrático de literatura Rogelio Reyes Cano menciona que la biografía sobre Chávez Nogales de María Isabel Cintas es exclusivamente profesional, pero aclara que también nos permite acercarnos a la personalidad, actitud ante la vida y sobre todo a su compromiso con la gente pobre y más débil de aquel tiempo. Andar y Contar, que es el subtítulo de la biografía de María Isabel sobre Nogales, resume el periodismo veraz y sin fronteras geográficas por el que se decanta este periodista, un trabajo de campo en el que salía a buscar información, según explica María Isabel, sin horas ni límites geográficos, contado con imparcialidad, belleza y sencillez. Al hilo de este subtítulo, el propio Chávez Nogales hacía notar que la única disculpa válida del periodista es la de contar, relatar, reseñar. Contar y andar es la función del periodista. Es de justicia reconocer que el esfuerzo y la perseverancia desde al menos 1990 de esta antigua profesora de instituto son de un enorme mérito. Muy pocos conocían a Chávez Nogales a finales del siglo pasado. No había casi ninguna pista en los manuales de literatura o de periodismo, como desvela la propia María Isabel en el prólogo de su biografía. Sin embargo, hoy es, gracias a su dedicación y el trabajo titánico de tantos años de investigación paciente, un autor definitivamente rescatado de la desmemoria, tan reconocido que es celebrado como autor andaluz de 2020, o incluso da un nombre a una calle de Sevilla, y cuyos libros hoy están al alcance de cualquier lector. No es extraño que Antonio Muñoz Molina admirase el empeño extraordinario de María Isabel por haber, textualmente, por haber rescatado del olvido en una proeza de filología y dignidad democrática a Manuel Chávez Nogales. No quiero acabar sin citar algunas de las palabras que Chávez Nogales le confió a su amigo y también periodista Antonio Soto en el exilio en Inglaterra poco antes de morir. Decía Nogales: si los españoles abusan alguna vez de la libertad, démosle más libertad aún. Los males de libertad solo con libertad se curan. Seguramente pensamientos tan luminosos como este explicarían perfectamente por qué María Isabel Cintas ha trabajado durante tantos años y con tanto ahínco en la figura y la obra del periodista Manuel Chávez Nogales. Le cedo la palabra a María Isabel. No sé si esto... que intercediera ante el PSOE para que él fuera admitido como militante de este partido. Yo entonces casi no sabía nada a pesar de estar empezando a trabajar en Chávez Nogales, sabía muy poco de memoria democrática, no tenía claro la historia, estaba empezando a ponerla en pie todo lo que había ocurrido en España. Bueno, pues esta persona que me pedía esto
a una persona que no... Yo era una profesora sin ninguna influencia en ningún sitio. Y esta persona era un señor mayor que había sido represaliado por Franco. O sea, era un maestro que desde Galicia había sido castigado por su enseñanza liberal, por seguir los principios de la institución libre de enseñanza, por amar a sus alumnos, él y su esposa. Los dos eran maestros y fueron castigados de aquella manera en que castigaba el tribunal de represión de todo lo que fuera bueno. Había sido condenado nada menos que a salir de su Galicia, donde tenía su familia organizada, y desterrarlo a Sanlúcar de Barrameda. Fue un premio, desde luego, un premio. Ahí Franco se equivocó con mucha gente, ¿verdad, Pilar? Porque es que los mandaba como castigo a unos sitios que luego ellos llegaron a ser totalmente felices en ese sitio. Este señor, que era maestro, acabó sus días como profesor de enseñanza primaria cuando los maestros dijeron: ay, no queremos ser maestros, queremos ser profesores de enseñanza primaria. Pero él siguió siendo maestro y muchas generaciones pasaron por sus aulas y por las de su esposa. Era don José Valverde y doña Amelia Arias, los padres de Pilar. Bueno, pues uno de tantos represaliados y una de tantas estrellas en el firmamento de nuestras glorias, porque eso es ser maestro, lo que fue don José. Bueno, pasamos entonces ahora a ver, no sé por qué no se ve ahí, porque yo aquí lo veo. Ahora ya se ha ido. Aquí está, se ve, ¿no? Este es Manuel Chávez Nogales en los momentos de triunfo, digamos, ¿no? Como muy preparado para la foto. Se parece un poco a Arturo Valls, ¿verdad? Cuando veo a Arturo Valls en la tele digo, uy, qué cosa. Nació a final del siglo. Voy a intentar ir deprisa, porque sobre todo para que me preguntéis cosas si queréis o queréis saber, porque esto sería interminable si nos pusiéramos a verlo con detenimiento, ¿no? Nació en Sevilla en el año 1897, en una calle de Sevilla que se llama la calle Dueñas. Precisamente, si conocéis Sevilla, es las espaldas del Palacio de Dueñas. Hay una placita delante del Palacio de Dueñas y la casa que queda, si se va a entrar en el palacio a mano derecha, esa es la espalda de la casa donde nació Chávez. Es un chaflán que está en la calle Dueñas, número 11. Pero es que ahí mismo, en ese mismo sitio, de espaldas, unas casas con otras, vivió Antonio Machado, donde Machado cantó al limonero famoso, ¿no? Y esa zona de Sevilla era la zona de los artistas. Chávez Nogales dice que era la calle Dueñas, era calle triste y silenciosa, la llama en La ciudad, que es su primera obra, pero realmente es una calle triste y silenciosa para un niño que vive de día y que ve que la gente va a trabajar y luego por la noche ya se mete en casa, pero es que por la noche es cuando empezaba la vida en esa zona. Juan Ramón Jiménez, que la frecuentó, la llamaba el limbo de los pintores, porque allí cerca está la casa de los pintores, que estaba convertida en pequeños apartamentos para artistas, que los pintores lo alquilaban y lo convertían en su estudio, y por las noches se celebraban fiestas flamencas. Allí estaba el maestro Pericet, que era un maestro del baile flamenco. Allí estuvo Lorca en una juerga flamenca. Por allí discurrió Juan Ramón Jiménez cuando vino a Sevilla a estudiar, pero sabéis que Juan Ramón Jiménez, antes de poeta, quiso ser pintor o pretendió o ejerció de pintor, ¿no? Entonces, en esa zona es donde nació Chávez Nogales. Muy cerca está la calle Feria, la calle donde nació Belmonte, que es algo mayor que Chávez, aunque murió bastante después que él. Chávez Nogales era hijo de un periodista. Tenéis ahí también la biografía de un periodista que bueno, como la editorial Universidad de Sevilla, que es la que me publica los libros, no tiene ningún interés en venderlos, pues no le han hecho ninguna promoción. Pero vamos, es un personaje interesantísimo, Ni siquiera me han llevado a la Feria del Libro. Un personaje que fue
el padre de Chávez Nogales fue nada menos que cronista oficial de la ciudad de Sevilla y presidente de la Asociación de la Prensa, un periodista interesantísimo y muy productivo, y que, sin embargo, lo único que tiene en Sevilla, y su hijo no tiene una tumba en Londres, y el padre tiene una pequeña tumba como un columbario en el cementerio de Sevilla lleno de jaramagos con la lápida rota, y dice: Manuel Chávez Rey, cronista de Sevilla. Bueno, pues así trata Sevilla a sus personajes, ¿no? Entonces, este periodista es exclusivamente sevillano. Todo lo que escribe sobre Sevilla, historia de la prensa sevillana, ambientes de antaño, muchos libros, tiene muchos libros, hasta 70 y tantos he encontrado en la biografía, ¿no? Pero desde muy joven lleva a su hijo a las redacciones de los periódicos, a Manuel. Manuel con 11 años ya va a las redacciones de los periódicos con su padre. Los periódicos eran El Liberal y El Noticiero Sevillano, donde trabajaba el padre, dos periódicos sevillanos, aunque en esa época en Sevilla había un montón de periódicos, muchos de ellos cómicos, o sea, de burla, ¿no? De burla se ejercía una crítica tremenda de la vida, ¿no? Y con ilustradores muy buenos y muy conocidos. Entonces acompañaba a su padre no solamente a las redacciones de los periódicos, sino también a tertulias a las que el padre acudía. El padre se buscaba la vida e intentaba sacar adelante a la familia, tenían varios hijos, pero Manuel no está muy de acuerdo con el ambiente que percibe en la ciudad de Sevilla, porque tiene unas miras más amplias, ¿no?, que la de quedarse en la ciudad. En la ciudad están los cantores, José María Izquierdo, Romero Murube, Lafón, todos los que cantan, hacen un elogio de la Sevilla, del barrio Santa Cruz, de no sé qué, o sea, todo muy de mucha ensoñación, de mucha palabrería dulce, y Chávez Nogales no está de acuerdo con ese tratamiento de la ciudad y escribe un libro con 16 años. Chávez Nogales tiene 16 años cuando escribe un libro por el que luego recibió un premio. El libro se llama La ciudad y es sobre la ciudad de Sevilla, y es una visión de la ciudad de Sevilla que no coincide con la de estos divagadores, como les llaman los críticos, divagadores de la ciudad, ¿no? Entonces se va muy pronto a Madrid, y en esta imagen lo vemos, está en la fila segunda, empezando por arriba, por abajo, tiene pajarita y mira de frente. Es el único que está mirando de frente, los demás están mirando a distintos sitios, pero él está mirando hacia el futuro, ¿no? Y intenta abrirse camino, tiene 20 años ahí, y está intentando abrirse camino en la prensa. Él, cuando acompañaba a su padre a los periódicos sevillanos, ya escribía en esos periódicos. O sea, hasta llegar a Madrid ya tiene un montón de escritos, aparte de ese libro La ciudad, de escritos, de columnas en los periódicos sevillanos, el Noticiero y El Liberal. Pero le interesa, Madrid es la meca de los jóvenes periodistas, y entonces él empieza a moverse por allí, por Madrid, hasta que consigue, a base de escribir muchos cuentos que siempre están también basados en la realidad. Es lo único fantástico que escribió Chávez Nogales, pero siempre cuentos que le había oído contar a su abuela o a sus tías, o que había oído por el barrio. Y el primer sitio donde consigue un periódico es en El Heraldo de Madrid. Entonces ahí en Heraldo empieza a trabajar, pero tened en cuenta que esto ocurre hacia 1921, 22, 23, y empieza la dictadura de Primo de Rivera, que impone una censura férrea a la prensa. No tanta a los libros, porque Primo de Rivera era tan inteligente que pensaba que los periódicos lo puede leer la gente, pero los libros no los lee nadie. ¿Para qué vamos a ponerle una censura? Entonces viene la dictadura de Primo de Rivera, que dura hasta el año 30, ¿no? Hasta el 30, 29, 30, no sé exactamente. Bueno, en todos los periódicos aparecen, todos los periódicos censurados, censura de prensa, no se podía decir nada. Lo más atrevido que se hace en El Heraldo, por ejemplo, es un concurso nacional sobre la muñeca de España, para elegir la muñeca más mona de toda España, ¿eh? Entonces, imaginaros a Chávez Nogales, pues nervioso en ese periódico, pensando qué se puede hacer para sacar a España de esa, y a la prensa de esa atonía, ¿no? Cuando están ocurriendo tantas cosas en el mundo. Ha ocurrido la revolución, el nazismo se está extendiendo por Italia, va a empezar muy pronto en Alemania. O sea, el momento,
la serpiente está incubando su huevo, ¿no? Y entonces Chávez Nogales está muy nervioso y plantea una reforma mercantil hacia el mundo mercantil del periódico. O sea, vamos a hacer un periódico que se venda, que produzca productos, produzca liquidez y que afronte la realidad de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo encontramos, hoy se le ha cortado la cabeza, no sé por qué. No sé por qué. Pues yo este problema no lo puedo solucionar en el ordenador. Bueno, ahí está en los talleres de Heraldo, con los compañeros de redacción. Aquí tenéis la portada de La Ciudad, el libro este que os digo, que hablaba de la ciudad de Sevilla, y que en su segunda parte empieza a plantear la situación de los obreros en la ciudad de Sevilla, la revolución industrial que está empezando a llegar a la sociedad, concretamente a la sociedad sevillana, que por otra parte está organizando la Exposición Universal del año 29 desde el año 10, desde 1910, y está organizando esa exposición alterando todos los parámetros de la ciudad, porque empieza a haber conflictos con los obreros de la forja, con la construcción de los pabellones de la exposición, con la construcción de todos los trabajos de Aníbal González, de los albañiles, en fin, hay toda una efervescencia obrera que los divagadores no tratan, pero que Chávez Nogales trata en este libro y en la ciudad, por un joven de 16 años que se atreve con estos temas, ¿no? En Heraldo de Madrid ocurre, bueno, en estos años de Heraldo, en el año 27, 26, ocurre un hecho que va a cambiar la vida de Chávez Nogales, que es que la aviación está empezando a despegar y Lindbergh está dando un gran avance a los vuelos y se pone de moda, con un incipiente feminismo, se pone de moda que las mujeres piloten aviones en vuelos muy arriesgados. Entonces hay una chica americana, se llama Ruth Elder, que organiza un vuelo desde Estados Unidos, va a venir a Europa, montada en un avión, pilotando ella el avión con un ayudante, Heidelman, y efectivamente atraviesa todo el océano en ese vuelo, pero al llegar a la altura de las Islas Azores el avión sufre una avería, tiene un aterrizaje de emergencia, salva la vida, pero no consigue el objetivo que se había propuesto y además pues todos los periódicos hablan de esto, hay una gran propaganda acerca de Ruth Elder y ella desembarca de Azores, viene a Lisboa y en Lisboa la esperan varios periodistas, 4 periodistas, uno de ellos es Chávez Nogales. Va a esperar a la chica. Y entonces empieza a escribir crónicas sobre la llegada de Ruth Elder a Lisboa y sobre su vuelo y sobre su hazaña y sobre la prensa, cómo se está la prensa aprovechando de estos vuelos y convirtiéndose en un producto industrial. Porque esta chica empieza a hacer propaganda, empieza a vender esa propaganda, se convierte en un producto de mercado. Y con esos artículos que escribe Chávez Nogales se presenta al premio Mariano de Cavia y lo gana. Y es la primera vez que un premio puramente periodístico, o sea, sobre un tema puramente periodístico, gana el premio Cavia. Porque en España sabéis que los periodistas son muy dados a fantasear, o sea, a utilizar la prensa, bueno, o por lo menos eran, ¿no?, como desahogo poético. Entonces los premios eran una cosa de unas historias muy sentimentales y aquello no tenía nada de periodístico, hasta que llega Chávez Nogales y hace un verdadero reportaje. Después se ha vuelto a aquella floritura y el último premio Mariano de Cavia es una floritura poética que no tiene nada que ver con el periodismo. Bueno, pero eso sería otra crítica. Entonces Chávez Nogales ve en esos viajes aéreos, ve el porvenir de la prensa. Dice, con un avión un periodista se puede poner en el lugar de los acontecimientos al día siguiente de los acontecimientos. Pero claro, eso no lo hacía nadie. Entonces le plantea al director de su periódico que él quiere hacer un viaje por Europa
que quiere ir a Rusia para ver lo que os decía antes, para ver cómo ha quedado la revolución 10 años después, qué resultados hay. Entonces el periódico le dice, hombre, es que eso vale muchísimo dinero. Yo estoy trabajando ahora con un chico que es aviador, que admira a Chávez Nogales y que admira sobre todo la manera que tenían de los vuelos que hacía, el valor que tenía. Y dice, es que además el viaje fue costosísimo, no sé si me ha hablado de 72.000 euros el viaje que hizo, o sea, una burrada de dinero en aquel momento, pero consiguió la subvención y hizo este viaje. Aquí tenéis el itinerario que hizo, fijaros, en unos vuelos que ya os digo, normalmente no aterrizaban donde se habían propuesto. Lo normal era que el vuelo aterrizara en otro sitio, y además de mala manera. Bueno, pues Chávez Nogales se monta en muchos aviones, comienza a utilizar los viajes aéreos. Los aviones volaban a unos 2.000 metros, 2.000, 3.000 metros no más, llevaban ventanas abiertas, o sea que se pasaba un frío espectacular. Y luego el aterrizaje, me cuenta este chico aviador con el que os digo que estoy trabajando y que está estudiando los viajes de Chávez, el aterrizaje se llamaba a estima, es decir, ahí está la pista y salía un tío con una bengala, tiraba una bengala y el avión tenía que ir a donde estaba la bengala. Bueno, pues así hizo Chávez Nogales este viaje, que ya os hablé antes de en qué correspondía. Este es el libro que salió, Un pequeño burgués en la Rusia roja, publicada por Mundo Latino, que era una editorial de mucho éxito. Voy a ir un poco deprisa para, ya como hemos hablado de muchas cosas, y no detenerme demasiado. Aquí tenemos a Chávez Nogales entrevistando a Don Niceto, como os dije antes, en unos reportajes, una entrevista fabulosa, un verdadero modelo de entrevista periodística, y igual que entrevistó a Don Niceto, entrevistó a todos los miembros del Gobierno de la República en el año 32, en el periódico Ahora, donde entró a trabajar, acompañando a Don Niceto en uno de sus viajes. También le gustaba andar, ir sobre tierra. Entonces, cuando Chávez Nogales se posiciona frente a los extremismos, es que los conoce. En el año 32, creo que este reportaje es del año 32, se llama Con los braceros del campo andaluz, vino a Andalucía. Esta foto está tomada en Salteras y está con los trabajadores del campo, hablando y viendo qué plantean para la República, ¿Qué plantean para la buena marcha de la República? Y observa, con una gran delicadeza observa. Estos hombres que en sus tajos hacen pausa para lo que se llamaban los cigarros. En el trabajo se paraba para echar un cigarro, lo que hemos hecho nosotros ahora, ¿no? Pues, y entonces, en esas pausas del trabajo, había una de estas personas, que leía fragmentos de temas rusos, de lo que era la revolución, cómo se podía hacer la revolución. Todo esto lo cuenta Díaz del Moral en una historia de las revoluciones campesinas andaluzas, que es muy interesante ese libro. Entonces viene Chávez Nogales a hablar con los trabajadores del campo y les plantea, bueno, ¿y qué tenéis? ¿Qué objetivos tenéis? Todos tienen unos planteamientos muy radicales contra los capitalistas, contra el tinglado establecido, quieren subvertir todo el orden, y Chávez Nogales advierte que sí, que efectivamente tienen muy buena voluntad, pero una vez que en los sitios donde lo han conseguido, una vez instalada la República, donde han conseguido subvertir, o sea, echar a algún capitalista a ocupar las tierras, cantarle al cura, al trágala, y de paso, si pueden, liquidar a alguno, ya no sabían qué hacer. Ya no saben qué más hacer con el poder. O sea, ¿qué se hace desde un pueblo con el poder? ¿Cómo se gestiona eso? Y eso lo trata con una tremenda delicadeza y diciendo, esto es un gran problema, el enfrentamiento de las clases trabajadoras con su propia situación y la falta de soluciones para esa situación, porque sabéis que el Gobierno de la República además no podía hacer frente a la cantidad inmensa de problemas que había con la reforma agraria, con el planteamiento de acabar con los militares, con la Iglesia, con los poderes, con las oligarquías. O sea, eran
tales los problemas que atender a la inmediatez de un pueblo que se declara revolucionario y que va a imponer la dictadura del proletariado. ¿Qué hacen ahora con la dictadura del proletariado? Y entonces eso lo relata en ese reportaje que os recomiendo, se llama Con los braceros del campo andaluz. Bueno, no solamente está, él recorre muchos lugares de España siguiendo estos movimientos obreros que están creciendo durante la República, pero al mismo tiempo Chávez Nogales tiene una peculiaridad en su trabajo que es la de su ubicación. Él está en Sevilla trabajando en periódicos sevillanos, pero se va a Madrid con mucha frecuencia. Antes pasa por Córdoba, donde pone en marcha un periódico que se llama La Voz. Y cuando está de director del periódico de La Voz, no está en Córdoba, está en Madrid. Cuando llega a Madrid y entra en Heraldo, la gran parte del tiempo, como hemos visto, se va a Europa. Y cuando está en Heraldo, pues, y en Europa, se va también a Inglaterra. O sea, está continuamente viajando porque Chávez Nogales va tras las raíces de los asuntos. No va a lo que se cuenta, sino por qué está ocurriendo aquello. ¿Qué está ocurriendo en Europa para que en España esté ocurriendo esto? Lo que sea. Y entonces va a buscar esas raíces y recorre toda Europa en su trabajo periodístico. Como no sé si todos los periodistas son así, por lo menos los que no estaban antes delante del ordenador, sino que hacían lo de andar y contar, pues tienen una vida muy nocturna. Trabajan en los periódicos de noche, se acuestan a las 6 de la mañana cuando se cierra el periódico, duermen durante la mañana y luego ya por la tarde se ponen en marcha, y su hora más efectiva era el atardecer, la noche, las primeras horas de la noche. Pues cuando está en París, visitaba los cabarets de París y observa en los cabarets que hay muchísimos emigrados rusos blancos, o sea, los que han salido de la Revolución Rusa, huidos, y hay gente de la nobleza, del ejército, del zar, intelectuales que pertenecían a los rusos blancos, que están intentando, mientras esperan que revierta la Revolución Rusa, que esperan que va a revertir, están esperando en París o en todas las fronteras de la URSS, están esperando que revierta el movimiento soviético para poder entrar otra vez, cosa que no ocurrió, pero ahí están los popes, ya os digo, las damas de la nobleza reconvirtiéndose para poder sobrevivir. Se reconvierten en modistas, en peliculeros, hacen películas, se convierten en profesores de música, los que saben música, profesores de ballet. En fin, hay todo un mundo de los rusos exiliados, los rusos blancos, y frecuenta la noche de París, los cabarets de París, y frecuenta también, entre esos cabarets hay muchos exiliados españoles que han huido de la dictadura de Primo de Rivera y que además han ido a buscarse la vida. Sobre todo hay muchos flamencos, hay mucha gente del mundo del flamenco en París. Y una noche, estando en un cabaret que se llamaba Sevilla, oye hablar al bailaó que le toca intervenir, le toca el momento de su actuación, va con una mujer que es la que baila, y él toca las palmas y canta y toca la guitarra y demás, y le oye, en el descanso le oye que está hablando de la Revolución Rusa, este personaje. Se pone a escucharlo y se queda prendado de lo que le escucha a este personaje. Porque resulta que el que está contando la historia de la Revolución Rusa es un bailaor de flamenco que salió con su mujer Sole y su compañera de baile con un contrato a Estambul. De Estambul le ampliaron el contrato a Rusia, entró en Rusia cuando todavía estaban los zares y pudo bailar delante de los zares, pero le cogió la revolución y no pudo salir de Rusia y se tiró 14 años en Rusia. Entonces se tuvo que reconvertir de bailaor de flamenco en camarada bailaor, con lo cual pues tuvo un arduo trabajo. Cuando lo detenían porque era burgués, aquello de cantar y bailar, y decía: miren mis manos, tan llenas de callos como las de todos los trabajadores. Los callos eran de las castañuelas. Pero él consiguió escapar de todas las acechanzas que tuvo, se convirtió en amigo de algunos de las checas, fue el típico superviviente, un pícaro en la Revolución Rusa.
Mira, hay un libro de la Revolución Rusa que pasa por ser el manual de la Revolución Rusa, que es de John Red y se llama 10 días que estremecieron el mundo. Bueno, cuando yo estaba estudiando a Chávez Nogales busqué ese libro. Es un rollo. Si uno se quiere enterar de qué fue la Revolución Rusa, el maestro Juan Martínez, que estaba allí. Porque es que estuvo allí y la contó. Y la cuenta con una gracia, con un lujo de detalles, con una perspicacia, con una capacidad de análisis, lo convierte en una gozada. Y lo mismo lo puede leer, lo mismo le puede gustar a un niño de 12 años que a una persona mayor. O sea, es una verdadera delicia el maestro Juan Martínez, que estaba allí. De ahí el nombre de ese reportaje que sacaron Suberbiola y Torrente, el hombre que estaba allí, que luego se ha convertido un poco en una frase para... Mucha gente lo utiliza, ¿no? No sé cuánto que estaba allí. Bueno, entonces, no solamente el maestro Juan Martínez, sino que antes hace entrevistas a todos los rusos blancos que puede encontrar. Por ejemplo, le hace una entrevista a Kerensky, nada menos que a Kerensky, que había sido el socialista que podía haber frenado la Revolución Rusa, pero para evitar un baño de sangre se retiró y tenía unas ideas muy parecidas a las ideas de Chávez Nogales. La entrevista es muy interesante porque se notan muchas conexiones entre los dos. Ya Kerensky se ha tenido que salir al exilio, ¿no? Entonces hace entrevistas a Kerensky, hace entrevistas a muchos militares del Ejército Blanco, a personas de la nobleza. Ese libro también es una delicia, lo que ha quedado del Imperio de los Zares. También lo recomiendo la lectura. Muy bonito el libro, muy interesante la lectura, la historia de Anastasia, la historia de los zares, cómo acaba el pueblo rebelde con los zares, cómo los liquidan, ¿no? Y todas las historias que contrae. Después de este libro, Chava Alemania, no sé si lo manda su periódico o va motu propio. El caso es que va a Alemania porque empieza a notar que algo está ocurriendo en Europa. En el año 32, me parece que es este reportaje del año 32, 33. Algo está ocurriendo en Europa. Nada más entrar en Alemania nota que lo observan, que lo están observando, que quieren dirigirle los sitios por donde él va a transitar, que no transite libremente. Nota que hay una falta de libertad y nota también que en las tiendas, andando por la calle, que es lo que más le gusta hacer, en las tiendas está escrito en los cristales, en los escaparates, está escrito Jude, judío, como una advertencia a los dueños de esas tiendas y una amenaza al mismo tiempo. Y saca sus conclusiones. Aquí está pasando algo. Aquí va a pasar algo gordo. Vosotros sabéis que Hitler subió al poder por medio de unas elecciones, como otros muchos, pero inmediatamente se convirtió en un auténtico dictador y cambió los destinos de Alemania y del mundo. Entonces Chávez Nogales observa esto, visita, empieza a sacar conclusiones de que algo muy grave está pasando y que los judíos van a ser los chivos expiatorios del conflicto que está teniendo Alemania, que está entrando en una recesión económica potentísima de la que se acusa a los judíos. Los judíos son los causantes de esa recesión económica. Y escribe cómo se vive en los países de régimen fascista. Visita luego Italia. El reportaje tiene dos partes. Una es bajo el signo de la svástica en Alemania y bajo el fascio de los lictores en Italia. Cuando vuelve a España, publica, en el diario Ahora, publica la primera parte, la de Alemania, pero no le dejan publicar, ya no le dejan publicar la parte de Italia. O sea, ya empieza a haber en España alguna simpatía hacia el régimen italiano. Ahí nos quedamos. No vamos a profundizar más en ese tema. La República, en unos momentos de crisis económica, piensa que a lo mejor habría que recuperar los territorios de África que le habían correspondido en el reparto entre Francia de Marruecos, en el reparto entre Francia y España. Y entonces el gobierno organiza una expedición a ver si encuentran a unos militares que parece que estaban allí retenidos por los moros, decían, y que los familiares están deseando tener noticias de ellos, pero que los moros los tienen prisioneros desde el desastre de Anual. Entonces Chávez va a África con el coronel Capaz, militar, su ayudante, el ayudante de Capaz y él, y Chávez, los tres,
toman los territorios de Agadir, así, por las buenas, en nombre de la República, y comienzan una especie de batida por aquellos territorios de Marruecos. Allí se pasa 3 meses, aquí lo tenemos en la campaña de Marruecos, ¿no? Aquí otra vez sin cabeza, pues lo mismo. Con los líderes de las cabilas africanas. Bueno, aquí se ve un poco mejor. Aquí está Capá, su ayudante, y Chávez Nogales, los 3 únicos españoles que se ocupan de la ocupación de Ifni. Bueno, aunque ya hemos hablado en varias ocasiones del maestro Juan Martínez, cuando sale el reportaje sobre Juan Martínez, pues es una belleza el reportaje. Podéis encontrarlo en internet, está en la Biblioteca Nacional, sección de hemeroteca, aparece ahora, digitalizado, todo el periódico ahora, y aparece pues este reportaje del maestro Juan Martínez, con ilustraciones de Rivero Gil, que fue luego un exiliado también. Aquí en la parte inferior vemos a Martínez con Sole. En el reportaje aparecen muchas ilustraciones, muchas fotografías que Martínez proporcionó a Chávez Nogales, programas de las actuaciones. Y aquí tenemos otra representación gráfica de Rivero Gil, de alguna actuación de Han triunfado los bolcheviques, en fin, de algún capítulo, no sé cuál fue, algún capítulo del maestro Juan Martínez. Bueno, otra reproducción. La publicación. Esta foto me gusta mucho porque tiene un aspecto como de un reportero muy actual, pero esto es de la Revolución de Asturias del año 34, de octubre del año 34. Veis que va con una camisa, con una chaqueta de cuero, con su fular, va como los grandes reporteros del momento, ¿no? Revolución de Asturias, va como enviado especial de su periódico a ver qué ha pasado en Asturias y a ponerse de parte del gobierno. El gobierno hizo una actuación allí que ha sido muy criticada y bueno, pues Chávez Nogales va a informar de todo lo que ha ocurrido en esa Revolución de Asturias. Aparece, ya como os digo, el reportaje en el diario Ahora. Esta es otra foto de ese reportaje y esta es otra también en la portada del periódico Ahora, Chávez Nogales con una bomba. Fijaros cómo eran las bombas, tamaño de bolsillo, una bomba de la de Revolución de Asturias. En el año 35 publica la primera edición, esa que tienes ahí, la fascicular que tiene, de Belmonte, con ilustraciones de Martínez de León, unas ilustraciones preciosísimas de Andrés Martínez de León, que es un sevillano de Coria del Río, que va a llegar un cierto momento de la publicación, como esto se publica en prensa cada día, llega un momento de la publicación que Martínez se va a Rusia y escribe Oselito en Rusia, escribe un libro que se llama así, Oselito en Rusia, y entonces le sucede en la gráfica de la publicación Bartolozzi, que es un gráfico del diario Ahora, que al final se irá al exilio a México y allí terminará sus días. En el año 36, a propósito de algo que hablamos antes, de una pregunta que se me hizo sobre por qué se va Chávez Nogales, mirad, esta foto es del año 36, de agosto del año 36. Aquí está el director con su atuendo de pequeño burgués liberal. Normalmente llevaba una pajarita, pues aquí en esta foto es la única foto que yo conozco donde está con corbata, pero claramente distinguido de los milicianos que vienen del frente de batalla cada día, y al frente de batalla iban en taxi, O sea, el frente de batalla estaba allí al lado de la redacción. Pues estos vienen a darle noticias a Chávez Nogales y yo supongo que a escribir esos editoriales tan violentos de los que se acusa a Chávez Nogales y que fueron los que causaron su salida. O sea, no puedo seguir animando a la gente a que se mate, ni creo en esta situación, ¿no? Así que os digo que esta foto es de agosto del 36, quizá uno de los últimos días en que aparece la mancheta del periódico como director, como director nombrado por el comité de jóvenes socialistas. Escribe a Sangre y Fuego, os comenté antes qué clase de libro es, en la salida al exilio. Este libro, otra vez, se publica en Chile. Este libro se publica en España en el año 93. Se publicó en Chile, en la editorial Ercilla, igual que
lo que os comentaba antes de la agonía de Francia, en Montevideo. Entonces, bueno, esto me obligó a mí a intentar averiguar por qué razón estos libros de Chávez Nogales se publican. No ya que no se publicaran en España, porque Franco no quería que se publicaran, pero por qué se publicaban en estos países, ¿no? Bueno, pues, concretamente, en Chile no he estado, pero sí he estado en Montevideo, y buscando la razón por la que se publicó allí el libro, y fijaros qué cosa más curiosa. El libro lo publicó, La agonía de Francia, saldrá ahora pronto, la publicó un editor español, Claudio García, era un exiliado gallego, que se fue con la emigración económica, no política, de principios del siglo, y montó un tingladillo en la Universidad de Montevideo de venta de libros usados, y empezó a copiar de los periódicos cosas que a él le parecían interesantes y hacer libritos y hacer ediciones muy baratas. Eso le costó muchos castigos gubernamentales, porque eso no se podía hacer, ¿no? Lo de copiar de un periódico, cortar, pegar y vender el libro. Pues así apareció la agonía de Francia en Montevideo en el año 41. Se había escrito en el año 40, apareció en el 41. Porque Claudio García vio la necesidad de que los jóvenes, fijaros qué detalle, los jóvenes estudiantes de bachillerato supieran lo que estaba pasando en Europa. Cuando ese libro, del año 41 en Montevideo, lo reedité en el año 2001 en España. 2001. O sea, todas estas cosas dan para mucha reflexión, ¿eh? Y como os digo, Sangre y Fuego, se editó en Ercilla. Ahí tengo una amiga que está en una universidad chilena que le comenté eso. Digo, busca a ver por qué razón se publicó A Sangre y Fuego en Ercilla, y creo que tiene un grupo de gente, es una facultad de comunicación, de periodismo, creo que están investigándolo. Es que Chávez Nogales tiene todavía mucha cancha, ¿no?, para seguir investigando, y los jóvenes investigadores tienen ahí un campo enorme para seguir disfrutando con la investigación. El exilio de París, aquí está doña Ana, que es la mujer de Chávez Nogales, en un apartamento que encontraron en París, en la Place de Jules Ferry. Les dieron un apartamento donde se reunían los exiliados españoles por la noche, y me contaba Pilar, la hija de Chávez, que estas cosas, esta cama y esta mesita, esto era un terciopelo verde que Ana preparó para que sirviera de sillón. Aquí se hacían muchas reuniones en este pequeño salón donde está la cama de matrimonio, pero venían los exiliados españoles, y entonces Ana hacía tortillas y alguno tocaba la guitarra, o sea, cantaban y bailaban, exiliados de todas las tendencias, pero exiliados republicanos, y daban noticias a Chávez Nogales, le daban material para componer una estafeta que vendían al día siguiente a las embajadas y consulados en París, que se llamaba Sprint, de la que no he encontrado ni un solo rastro. Todos estos que saben tanto de Chávez Nogales podían dedicarse a buscar Sprint, por ejemplo, o dedicar a los alumnos, a los chicos jóvenes, quería hacer una tesis y buscar Sprint. Yo he dado ya todos los datos, dónde estaba Sprint, cómo se hacía, de qué trataba, pues buscarlo, y lo he buscado en muchos sitios y no lo he encontrado. Pero es cuestión de dedicarle tiempo, porque yo es que cuando voy a estos sitios a investigar, voy por mi cuenta, con lo cual pues llevo un billete cerradito para 10 días como mucho, y comiendo bocadillos envueltos en papel de celofán y guarrería. Cuando ya el estómago no puede más, me vengo. Pero todos estos que tienen becas de investigación, estancias, no sé qué y no sé cuánto, pues podían hacer eso, ¿no? Pues fijaros con qué dignidad afrontaron el exilio aquí en la Conciergerie de París, Ana y Pilar, la hija de Chávez. Muy elegante, igual que él, muy elegante a pesar de ser emigrados, exiliados españoles, ¿no? Chávez encontró enseguida trabajo en una agencia de un húngaro, se llamaba Emery Reves, que tenía una agencia de prensa en Nueva York, la Corporation Press se llamaba, y otra en París. Entonces encontró ahí trabajo y aprendió de este Emery Reves que el trabajo periodístico, bueno, cosa que a él le vino estupendamente, a Chávez Nogales, y que ya intuía, el trabajo periodístico no se puede limitar al sitio donde se realiza, sino que ahí estaba toda América Latina pensando, pendiente de que llegaran noticias de la situación europea.
Entonces, con Emery Reves, Chávez Nogales, que solo escribió en español y nunca quiso ni escribir, ni siquiera aprender más que de una forma superficial otras lenguas, escribía artículos para la prensa sudamericana, para la prensa de prácticamente de todos los países sudamericanos, y contaba noticias de España y de la situación europea, a periódicos que iban desde Chile hasta México, y después a periódicos norteamericanos en inglés también publicó cosas. Y esta reproducción es de la publicación de uno de los episodios de A Sangre y Fuego en una revista, en un periódico de Nueva Zelanda, el Weekly News se llamaba, y fue la única noticia que en Nueva Zelanda tuvieron de la Guerra Civil Española, los artículos de Chávez Nogales, a través de la agencia en la que trabajaba en París, la agencia de Emery Reves, como os estoy comentando. ¿El qué? Ya, nos tenemos que ir. No, hasta y media. Bueno, tenemos hasta y media. Es que es muy amplio todo esto y no sé. Tenemos hasta y media. Tenemos hasta y media, un cuarto de hora. Venga, voy a correr. Entonces, la defensa de Madrid con el general Miaja fue también un episodio de investigación muy interesante, porque apareció, ya os digo, en un periódico, os dije antes, en un periódico inglés, pero hubo que buscarlo en castellano. Me tiré 3 años buscando la edición en castellano, porque lo que yo había encontrado en inglés, aquello no tenía nada que ver con Chávez Nogales, era una traducción de emergencia para ganarse la vida, pero yo no podía editar semejante cosa, y entonces me pasé 3 años escribiendo y buscando personas que venían de México, escribiendo a hemerotecas de México, de Europa, y escribí tantos mails que un día me llegó un mail de una biblioteca de Nueva York, una biblioteca pública a la que yo no había escrito, pero debieron rebotarlo. Y un señor de una biblioteca de Nueva York me dice: lo que usted está buscando está muy cerca de usted, está en Berlín. Yo, bueno, pues venga, vamos a Berlín. Y entonces, bueno, fue una chica alemana, hizo las fotos de la edición, y luego, bueno, hubo ahí una serie de cosas, y La Defensa de Madrid se publicó en el año, me parece que fue el 2013, La Defensa de Madrid, con unas ilustraciones muy bellas. Ese año 2000, es que no sé si es el 9 o el 13, no recuerdo exactamente, se publicó La Defensa de Madrid de Renacimiento, de la editorial Renacimiento, para la que yo preparé esta edición con esta cosa que os digo. El señor Linares tuvo la deferencia de, en la siguiente edición, borrar mi introducción, quitar todo lo que yo había hecho y aprovechar todo lo que es las fotos y todo lo demás, pero sin darme ninguna explicación me quitó. Bueno, sus razones tendría, no sé cuáles son, porque nunca me hizo contrato. Otra cosa con la que he trabajado, nunca me han hecho contratos. Entonces, los artículos que había ido recogiendo de periódicos extranjeros, de periódicos alemanes, ingleses, los reuní en un libro que llamé Crónicas de la Guerra Civil, que es donde recojo todo lo último que escribió Chávez Nogales sobre la Guerra Civil Española. A partir de aquí se dedica a temas europeos, compone La Agonía de Francia, muy interesante este libro. Este libro habla de la caída de Francia ante el régimen nazi, y Francia todavía no se ha atrevido con este libro a reconocer el fallo que tuvo con la entrega en la Segunda Guerra Mundial. Chávez Nogales se va a Inglaterra, como os comenté también antes. Aquí lo vemos con el arzobispo de Canterbury contemplando las ruinas de los blitz, esos que hacían los alemanes sobre Londres en el año 42, de nuevo en Londres, pero como veis sin perder la compostura ni la esencia de periodista internacional. Montó una agencia de prensa en los altos de Reuters, de la agencia Reuters, que estaba en la calle Fleet Street, que es la calle de la prensa en Londres. Pues arriba montó una agencia. Mi teoría es que montó la agencia porque pensó: esta gente trabajan para América Latina, van a necesitar a alguien que escriba en español, y ese soy yo, que estoy arriba. Efectivamente, como ya había aprendido con Emery Reves a escribir para toda América Latina, siguió escribiendo para América Latina, desde su agencia, que se llamó la Atlantic Pacific Press. Bueno, aquí lo tenemos con su staff, con personas de su staff, aquí también con algún otro. Vamos a ir muy deprisa. Hizo un viaje estando en Londres a Belfast. Pasa toda la Segunda Guerra Mundial en Londres, con todos los bombardeos y todas las historias. Va a Belfast a entrevistarse con el ejército americano, que ha venido a ayudar a los aliados en los finales de la Segunda Guerra Mundial. Y manifiesta un entusiasmo enorme por el pueblo americano, al que ve como la sabia joven que va a venir a salvar a Europa, frente a los soldados europeos que eran
procedentes de la Primera Guerra Mundial y estaban ya muy viejecitos y estaban ya muy quemados. Y entonces estos soldados americanos pues son los que van a salvar los que van a decidir el futuro de la guerra. Este artículo es de un periódico de Bogotá que se llamaba El Tiempo, y vemos la calle de la prensa donde tenía su oficina y las personas de su staff. Aparecen una serie de personajes que yo, algunos de ellos no los he podido identificar, pasamos sobre ellos y, como dije antes, muere como consecuencia de una peritonitis. Lo ingresan en un hospital de urgencia. Bueno, había ido perdiendo mucho peso, estaba muy delgado, fue a Gales a ver si se reponía, no se pudo reponer y volvió a Londres y lo ingresaron en un hospital y murió prácticamente en el quirófano. Lo asistieron al entierro en Izquierda Republicana. Él nunca militó en ningún partido político, pero Izquierda Republicana en Londres le llevó un ramo de flores. Está enterrado en el cementerio de Fulham, en Kew, en Richmond, muy cerca de Londres. Si alguna vez vais por allí, pues tenéis que buscar la tumba 197, me parece que es. Se puede preguntar en la entrada, no tiene nada. Tenía un árbol que aparece en unas fotos que yo ya he publicado. Yo he conocido el árbol en la tumba, pero la última vez que he ido ya habían talado el árbol. Había un árbol y ahí, en ese espacio sin lápida, está enterrado Chávez Nogales. ¿No? ¿Esto qué es? ¿Por qué salen otra vez estos señores? No. Perdón, claro, le estaba dando para atrás. Bueno, corremos. Bueno, entonces, la pausa publicitaria. Estos son los 5 tomos que yo publiqué de la obra de Chávez Nogales. 2 tomos de obra narrativa y 2 de periodística que han tenido ediciones 1993, 2009, 2013 y 2001. Eso. Sí. Bueno, pues ahora está en manos de una empresa privada que la Diputación ha tenido a bien entregarle el trabajo mío, sin respetar mi trabajo. Se lo ha entregado a una empresa privada que se llama Libros del Asteroide. Lo podéis ver en cualquier sitio, en cualquier librería. Este fue un personaje con el que yo de vez en cuando hago alguna pausa y veo gente así colateral, ¿no?, que me interesa. Madariaga es un personaje muy interesante en la cultura española. Fue 2 veces ministro de la República, vivió siempre en el exilio, formó parte de los pioneros de la Unión Europea. Es conocidísimo en Europa, pero en España no. En España no lo conoce nadie. Bueno, pues este personaje era un personaje al que Chávez Nogales respetó muchísimo. Siempre le pidió colaboración. Cuando quería que saliera en alguno de los periódicos que él dirigía algún artículo que tuviera fundamento sólido, recurría a Madariaga. Madariaga se dejaba querer porque era un poquito estiradito y decía, bueno, no sé si podré. El caso es que escribió muchas cosas para los periódicos de Chávez Nogales que yo reuní en este libro que se llama Cuando estalle la paz, que salió justo cuando la pandemia, con lo cual tampoco se le ha hecho ninguna propaganda. Sí es conocido en Europa sí, el movimiento europeo se ha interesado mucho y he dado charlas y eso, pero en España no ha interesado este libro. Bueno, pero fijaros qué nombre más bonito, Cuando estalle la paz. Es el nombre de algunos artículos de Madariaga y también de Chávez Nogales cuando la guerra civil. Bueno, que seguimos con la pausa publicitaria. Este es el libro del padre de Chávez Nogales, del cronista de Sevilla, que se llama Chávez Rey, el cronista de Sevilla, y que va ilustrado con un dibujo que hizo el propio Chávez Rey. Chávez Rey era muy aficionado a la pintura, se formó como pintor antes que como periodista, y cuando Chávez Nogales vivió en la ciudad lineal, vivió un tiempo en la ciudad lineal, en un artículo que escribió para una revista de la ciudad lineal, cuenta que él recuerda en su infancia un cajón, ya con esto casi terminamos, no sé si hay algo más, un cajón donde su padre iba poniendo todos los dibujos que hacía, todos los papeles, como no había internet. O sea, tengamos en cuenta que los escritores tenían que recurrir a libretas. Este trabajo se ha hecho en Jerez de la Frontera, lo he hecho en la biblioteca, porque tienen allí unos cuadernos, lo que se llamaban cuadernos de trabajo, con recortes de Chávez Rey, de los artículos que escribía Chávez Rey. Podéis visitarlos en la biblioteca de Jerez. Muchos cuadernos, mucha información. Entonces Chávez Nogales contaba que su padre tenía un cajón con muchas imágenes y dice, ahí, en esas imágenes,
aprendí yo la mejor historia de España, porque eran que sí Daoíz, que sí Napoleón, en fin, todos los episodios de la historia de España, pues todos esos dibujos los tengo yo ahora en mi casa, en un sitio que le llamo el archivo sobre Manuel Chaves Nogales. Bueno, esta es la biografía, la última edición de la biografía, la primera fue del año 2011, que le dieron el premio de biografías de la Fundación Lara, y esta es mucho más amplia, que ella tenía 300 páginas y esta tiene 900, ¿no? Son 2 volúmenes dedicados. Esta ha salido el año pasado, con muchas fotografías, muchas cartas, mucha información. Y, esto es lo que os quería, yo creo que ya termino aquí. Sí, ya termino aquí. Todo ese material que yo he ido recogiendo, incluidas esas fotos y esos dibujos y muchas cosas más que me ha dado una parte de la familia de Chaves Nogales, pues están en un archivo documental que yo guardo para, no sé, para cuando algún organismo quiera recogerlo, algún organismo oficial, bien la Facultad de Comunicación, bien la Diputación de Sevilla, no sé si le seguirá interesando Chaves Nogales o no. Y en fin, estas cosas. También sabéis que tiene una calle en Sevilla, en la parte nueva, que tiene unos azulejos de estos que venden en cualquier chino, Se ve el cemento con el que está pegado a la pared y pone Chaves Nogales, nada más, solo, en la Boaira. ¿El quién? Y Chávez Rey también. Chávez Rey la tiene mucho antes, sí. Bueno, pues esto es todo, queridos amigos, y espero no haberos mareado demasiado con... Hay mucho más. Lo quito, ¿no? Sí, sí, aquí la pone. Ahí ya no la... manuelchavesnogales.info, todo con minúsculas y junto. manuelchavesnogales.info. Ahí hay toda la bibliografía, hay muchas cosas de Chaves Nogales. En esa página yo leí sí. la polémica que han mantenido con 2 personajes. Sí. Bueno. Y en otras cosas me parece destacable que, aunque sea algo que se pueda conocer en internet, explique la polémica contra aquellos y las ofensivas palabras que critiquen. Bueno, es que esas 2 personas, desde mi punto de vista, hubieran querido ser las que hubieran traído a Chaves Nogales al mundo, cosa que no ha sido posible. Entonces, yo no sé si porque yo soy una mujer y me han visto más débil, no sé por qué, se han ensañado conmigo, pero se han ensañado con muy mal estilo, y otros más, muy mal estilo, con muchas ofensas. Yo a la parte intelectual no le voy a contestar, si ellos saben mucho, pues muy bien. Ni voy a contestar a esas polémicas. Solamente les digo que si tanto les interesa Chaves Nogales, que hagan como yo, partan desde cero, se pongan a investigar, hagan una biografía, si tienen suerte, pues tendrán suerte, y si no, por lo menos podrán disfrutar tanto como he disfrutado yo hablando y reconociendo a Chaves Nogales. Así que esa es la polémica. ¡Ay, un regalito! Muy bien. Muy bien. Por la memoria de San Lucas, quizá lo que más queremos. Pero bueno, ¿esto qué es? Pues,